Bueno, pues como ha dicho Dani, vamos con Whiplash. Una anotación. Estaba Dani hablando antes del año 2014, ¿no? Como este año en que se estrenaron tantas películas y tal. Yo lo recuerdo como el año en que hubo tres películas que tenía muchas ganas de ver, que no se estrenaron en los cines de Ponferrada, que fueron Nightcrawler, Foxcatcher y Whiplash, precisamente. Dicho este apunte, ya comienzo. Bueno, como he dicho, Whiplash es del 2014, ya dijo Dani que la dirigía Damien Chazelle, que ya hemos hablado de él cuando hicimos el programa de cine y música, hablamos de La La Land, posteriormente hizo First Man. Bueno, y protagonizada por Miles Teller, que lo hemos visto en Juego de Armas, Project X, Top Gun, Maverick o The Spectacular Now, y J.K. Simmons, visto en el remake de Lady Killers, sale en Spider-Man como J. Jonah Jameson, o lo hemos visto en Juno también, que adapta un cortometraje del propio Chazelle con el mismo título y que trata sobre Andrew Neyman, un joven ambicioso baterista de jazz que estudia en el conservatorio Schaefer en Nueva York. Cuando Terence Fletcher, un profesor conocido tanto por su talento como por sus rigurosos métodos de enseñanza, que dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio, elige a Andrew para formar parte del grupo, la vida del joven cambiará. Bueno, una película nominada y ganadora de multitud de premios, 5 nominaciones a los Oscar, ganó 3, actor secundario para J.K. Simmons, montaje y sonido, totalmente merecidos desde mi punto de vista, un Globo de Oro a mejor actor secundario. En los BAFTA también ganó los mismos premios que en los Oscar, y por ejemplo en el Festival de Sundance ganó mejor película y premio del público. Hay que decir, esta es la segunda película de Chazelle. Hay mucha gente que cree que es la primera. Chazelle hizo una película en 2009 titulada Guy and Madeleine on a Park Bench, perdón, que costó $60.000 y que no tenía ningún actor ni actriz profesional. De hecho, es una película que es muy difícil de encontrar. Bueno, yo Tengo creo que es entendido. un poco como cuando piensas en Christopher Nolan. En teoría fue Following su primera película, pero Sí. la primera en la que piensa la gente es Memento, que es la tercera, porque tuvo o este otro M. Night Shyamalan, que dicen el sexto sentido, y ya había hecho tres antes. Eh, Claro. Cuando Sí, sí, las sí. otras producciones son tan distintas de lo que posteriormente él hacía y tal, yo creo que no pasa nada por casi hablar de su ópera prima. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, a ver, no solo J.K. Simmons está espectacular. O sea, siempre me ha parecido extraño que Miles Teller no tuviese ningún reconocimiento, porque me parece que está soberbio, casi diría incluso a la par que J.K. Simmons. Y es verdad que igual el de J.K. Simmons es un personaje un poco más como... mm, como más impactante, ¿no? Aunque también digo que bueno, tanto la escritura como el desarrollo e interpretación de Miles Teller a mí me parecen brutales. Vemos... Es que estás muy pendiente. En la primera vez que la ves estás demasiado pendiente de J.K. Simmons Claro. porque se come tanto la pantalla. Y te digo una cosa, Sí, yo sí, así como dicho en general, así a nivel general, a mí Miles Teller no me gusta, en en general. general. Sí, no le pillo, nunca le he pillado la gracia, pero en esta película es otro, o sea, es otro nivel completamente. Quiero decir, cuando está con la batería, estos planos así como que son como medio picados un Sí, poquito desde abajo, que está con la batería que se agobia, que le sangra. sangra, Sí, luego ese comportamiento que le hace ser un poco esquivo con la gente, yo creo que está muy bien retratado. sí. Y a su vez, yo, por ejemplo, sí que me gusta mucho cómo está retratada en esta película su evolución. Es decir, de hecho, podríamos hablar. Hay dos momentos específicos en el que él entra en el grupo, en la banda, y vemos como el batería principal es muy borde, ¿no? Bueno, él llega y tal, pues, así amable y tal, no sé qué. Posteriormente, cuando ha pasado un rato de película y aparece el otro, la actitud de Miles Teller con el otro que ya lo conocía, es igual o más hostil, ¿no? Sí, más hostil. Y también hay otra escena que retrata muy bien cómo el carácter del personaje va cambiando, que es el momento en el que son los dos momentos, las dos conversaciones que tiene en, en la cafetería con la novia,
Melissa Benoist, la actriz, que no, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba en la película, que básicamente en una primera escena están como ya empezando a salir, ¿no? O sea, es como la primera toma de contacto antes de salir, mejor dicho, y posteriormente en la siguiente, además es que es el mismo escenario, ¿no? Además te lo cuentan, no, no es que profundicen en esa relación, pero tú ya sabes que están y eso, cuando le dice que tiene que dejarla porque sabe que no va que ella va a impedir Mm, que logre ser grande. Entonces, eso a nivel narrativo me parece una proeza absoluta. También podría ponerme a hablar del montaje de esta película. He dicho que, bueno, hemos dicho que ha ganado el Oscar a mejor montaje. Cómo están planificadas las escenas de música, ¿no? Es decir, cómo hay tanta atención a los planos detalle de los Mm, instrumentos, de la saliva, ¿no? De claro. cómo les va cayendo la Eso es una saliva a los... grandeza absoluta, o sea, porque yo creo que hemos visto bandas en muchas películas y de todo tipo, pero ver cómo cada paradita que hacen está eso lleno de babas o de sangre y tal, es lo que te hace pensar que eso es poco más que un combate de boxeo, de Es lo que la... que les está... Claro, es que es extraño, ¿no? Que se dedique tanto, o sea, primeros planos de eso, por ejemplo, ¿no? Bueno, de cómo hago una música con el montaje y tal. Hablaba Dani hace unos programas, de hecho, yo creo que lo dijiste un par de veces, que cuando viste un asunto de familia de Corea, eh, mm, lo que pensaste durante los primeros 20 minutos eran de que eran básicamente planos perfectos, todo, ¿no? mm, sí. Yo es que esta película no le quitaría ni un plano, o sea, ni un plano detalle, ni un plano medio, ni un plano general. Creo que está todo medido a la perfección. El momento en el que, porque además esto es muy claro, cuando empieza a tocar el personaje Miles Teller, al principio, que parece que va de buen rollo el J.K. Simons y tal, todo está dirigido pues, y planificado con planos igual medios, enteros, generales y tal. Cuando a medida que va pasando, a medida que van tocando y él el tempo no lo va respetando porque no llega, tal, y es cuando se enciende el personaje de J.K. Simons, decide Damien Chazelle enfocar esa escena con un montonazo un montón, sí, un montonazo de primeros planos, que da una sensación de agobio constante tener no solo en enfrente tuya o en tu oreja gritándote al personaje de J.K. Simons, sino el sufrimiento en la cara de Miles Mm. Teller. Y yo creo que eso la película lo refleja a la perfección. Eh, y bueno, más allá mira, sí quería decir una cosa, ahora que me viene a la mente, esta película sí tuvo como cierta polémica por el supuesto mensaje que manda, ¿no? Es decir, no sé si tú leíste Ujú. algunas Sí, sí. cosas respecto al tema de que esta película enfatiza la idea de cuanta más presión, sobre todo presión ejercida a través de la violencia verbal, de la violencia física, llegas a ser grande, ¿no? Ujú. Desde mi punto de vista, creo que no es así y explico por qué. A ver, normalmente el cine, o sea, directoras, directores, guionistas, a la hora de hacer una película quieren retratar como una opinión personal, ¿no? Entonces, a una serie de personajes, pues, les introducen diálogos con conceptos, con ideas que ellos piensan. En este caso, el personaje de J.K. Simons, que tiene esa mentalidad de cuanta más presión, o sea, de hecho lo dice en un momento lo de no hay palabras No más hay nada más dañino que buen que trabajo. buen trabajo, no creo que sea la opinión de Chazelle, sino la opinión del propio personaje. Y me explico. El personaje de J.K. Simons es un mentiroso y es un manipulador. Mm, Lo sabemos cuando engaña, bueno, engaña, miente sobre el personaje de, bueno, ese alumno que se suicida, ¿no? A mitad de película, pues se entera de que ha muerto un alumno suyo y les dice a los alumnos que, bueno, murió por un accidente de coche. Posteriormente nos damos cuenta de que no fue así, de que se suicidó. ¿Por qué? Porque cuando empezó a ir a clases con este hombre, se le empezó a crear una ansiedad que le llevó, llegado a un punto, a quitarse la vida.
Eh, Anteriormente, además esto que voy a decir se ha comentado mucho en las críticas y tal, la historia de Charlie Parker que le cuenta J.K. Simmons a Miles Teller, realmente no es verdad. O sea, él le comenta que Joe Jones le había tirado un plato a la cabeza y a partir de ahí Charlie Parker espabiló. La historia real fue que Joe Jones lo que hizo fue, o sea, Charlie Parker estaba tocando bien, Mm. solo que en un momento dado se salió del tempo, ¿no? Estaba concentradísimo tocando y lo que hizo Joe Jones fue, como no respondía, como él le avisaba y no respondía porque estaba metido en la música, le tiró un plato al suelo, en plan, para llamarle la atención. Mm. Eso hizo que, bueno, que igual estuviese un poco más atento las próximas veces, pero no hizo lo que tal. Por eso creo que la opinión general de que Mm. la película lance ese mensaje no es del todo, por lo menos a mí me da esa sensación. Yo Y opino después, parecido, Iván. De hecho, yo creo que no tiene un mensaje moralizante esta película. De hecho, claro, yo, al final, que podrías interpretar que lo ha conseguido gracias a él, ni siquiera busca dar un mensaje positivo con eso, casi da un mensaje negativo, que es: es que, con tus medios he encontrado la excelencia que tú me decías que tenía, pero no estoy diciendo que, o sea, en ese momento, porque si no me equivoco, la película acaba en escenario. En ese momento hay la satisfacción, pero la película ya no te cuenta que después del escenario ya se baja. Y es un poco, en la película esta del color del dinero, también había una interpretación que decía que Paul Newman a Tom Cruise la intentaba animar a jugar a los billares y que al final de la película al otro le entraba el gusanillo y quería volver. Yo interpreto que en el color del dinero lo que quería hacer Paul Newman desde el principio a Tom Cruise era reventarle la vida y luego dice, pues ahora que es tan grande quiero ser yo mismo el que le reviente la vida. O sea, creo que el buscar un mensaje moralizante en algunas películas hace que saquemos unas conclusiones muy distintas de las que plantean ellas en verdad. O igual nosotros intentando huir de ese mensaje moralizante sacamos estas otras y por eso nos atraen. claro, a ver, yo también, aparte de lo que dije en ese clímax final, que por cierto yo creo que es uno de los Es mejores una pasada. finales que he visto yo en una película. Sí. Eh, Hay un plano en el que, bueno, está el Miles Teller haciendo el solo y está totalmente, prácticamente poseído, ¿no? Ujú. Mm, Tocando y tal. Hay un plano del padre mirando desde detrás de una puerta con una cara de preocupación tremenda. A mí me da a entender, además, que el padre es una persona que durante toda la película muestra cómo está preocupado por su hijo, cómo ve, además, él está presente cuando le dicen que el otro chico se había suicidado y tal. Yo creo que el padre ahí lo que te transmite es que ha perdido en parte a su hijo ya, porque la relación tóxica que ha formalizado con el, que ha tenido con el profesor, como que se ha formalizado por completo. Y Mm. en ese, en ese, en ese penúltimo, antepenúltimo plano en el que se miran los dos Mm. con una sonrisa, creo que ahí es donde ya se formaliza por completo. Y a mí me preocupa cuando termino de ver la película la salud mental del personaje de Miles Teller, de En cómo le ha ese, afectado ya todo esto. mm, sí, en ese plano contraplano es que precisamente que ya lo ha poseído. Claro, O sea, que ya se ha, digamos, al final la película es muy triste. Es una película que también habla de alguna manera sobre la soledad, porque, porque al final le engulle su personalidad, engulle su ser en general. Y, claro. y bueno, obviamente la película de lo que habla fundamentalmente es de la relación maestro-aprendiz, maestro-alumno, Claro. profesor-alumno. Y es increíble cuánta gente, conozco bastante gente que ha visto la película y se ha visto reflejado de alguna manera en Miles Teller, porque yo personalmente no he tenido buenas relaciones con mis profesores precisamente que me han impartido música. Obviamente no, esto es una película, es estirar la ficción para que
nos duela más la realidad. No llega, obviamente en mi caso no llegó a la bestialidad de esta película, pero bueno, cuidado. Y luego una amiga mía a la que le puse la película, cuando es la primera vez que él está abusando de él delante del resto de la orquesta psicológicamente y verbalmente, Incluso ella, físicamente también. ella se Es que cuando le echó. da las bofetadas Exactamente, que le también. da también físicamente. Ella empezó a llorar sin parar porque le recordaba a un entrenador de baloncesto que había tenido. Entonces, de alguna manera, esta relación maestro-alumno es algo que es muy difícil no tener en algún momento. O sea, es imposible, de hecho, no tener una relación maestro-alumno. Otra cosa es que todas tus relaciones maestro-alumno hayan sido positivas, lo cual al mismo tiempo, mientras lo estoy diciendo, también me parece casi imposible. Eh, o sea, me parece casi irreal, ¿no? Y, y nada, yo creo que lo más importante lo habéis dicho vosotros, obviamente por ponerle también algo de luz a la película, es una película con una energía desmedida Sí, como La La Land, es decir, yo creo que el adjetivo mm, más positivo de la película es que es muy enérgica. Pero muy enérgica, yo he apuntado aquí varias escenas. Por ejemplo, la escena en la que está probando a los tres baterías y le dice, levántate, que se ponga el siguiente, levántate, que se ponga el siguiente. O sea, esa escena es desasosegante. Obviamente esa escena del final, todos los planos de detalle de los que hablaba Iván, y una de las escenas también más desasosegantes, que es esa contrarreloj que se monta el personaje de Miles Teller para llegar a una de las pruebas más importantes. Tiene un accidente de coche, se le olvida la partitura. Bueno, o sea, es horrible. Mm. Y estoy muy de acuerdo con lo que decía Iván de la tesis de la película. Yo creo que es igualmente entendible que la primera vez que ves la película sí sí, que entiendas tengas el esa mensaje. impresión. Claro. Porque como es todo tan oscuro, Claro. al final es lo que hablamos. El final de la película es que se produce, o sea, que el proceso llega a su fin. Que el proceso en el que esta persona prácticamente ha lobotomizado, ha adquirido, mm, Sí, le ha pues eso. convertido en un Lord Shit. Sí. Claro, eso es lo que ha ocurrido Mm. hasta el final de la película. Entonces, obviamente, sí que se entiende que en una primera visualización alguien pueda entender eso. Pero es en estos detalles que mencionaba Iván, como que realmente la persona, el profesor, es una persona, es una mala persona porque es ruin. Porque es lo que dice Iván, un mentiroso, es decir, todos estos adjetivos calificativos que muestran lo que sería una persona tóxica, Claro. Sí, sí, sí. que engaña premeditadamente, que se muestra. Hay una escena en la que viene una niña y entonces viene una niña con el padre y entonces él se agacha, ¿no? A la altura de ella. ¿Y qué? ¿Vas a querer de mayor? ¿Te gustaría tocar algún instrumento? No sé qué. Como si él realmente fuese una persona buena con los niños, buena con los adolescentes, buena con los alumnos. No, Bueno, precisamente. realmente al principio parece que lo es, Ujú, hasta que llega un punto en que se le muestra su verdadera cara. De ujú, hecho, al principio, claro, bueno, excepto en la primera escena, que presentan además al personaje entre sombras y tal, cuando está Miles Teller tocando y tal, que ya vemos que ese personaje bueno no es, porque de repente se pira sin tal, pero luego esa falsedad que demuestra al principio con él, en plan, no te preocupes, tú tranquilo, tú relájate, ujú, que eso se ve mucho en la vida real, pero también hay que decirlo, Mm. para luego mostrar la verdadera cara, y no hace falta mucho tiempo para que la veas, ¿no? no, no fue con mucho tiempo. O sea, yo creo que también Mm. eso está perfectamente medido y mostrado. Hombre, yo creo que esta película puede ser una de las películas más importantes dentro del cine independiente estadounidense que ha habido. Con Reservoir Dogs y Requiem por un sueño, yo creo que pueden ser el trío más, al menos el más reconocible por el público general. Volviendo un momento a la última escena que habíais dicho,
Damien Chazelle, hay un elemento muy reconocible en su cine, que es un tipo de escena que mete en todas sus películas. Únicamente es por hacer una descripción a ella, pues igual que en las películas de Tarantino, pues solemos ver una escena en la que hay muchos personajes sentados hablando y acaba con un tiroteo, o en James Cameron como siempre se ve desde una pantalla unos elementos o así. Lo que suele hacer, como los personajes, sus películas suele tener dos protagonistas, es meter a un personaje que está realizando una acción, que la cámara haga un barrido dentro del propio escenario y ver al otro haciendo la ejecución en ella. En el caso de esta película vemos a J.K. Simmons que está dando las instrucciones, no sé cómo se dice a nivel director de orquesta, hacen ese barrido, el otro está tocando la batería. En La La Land veíamos a Ryan Gosling tocando el piano, se hacía el barrido y veías a Emma Stone bailando. Y hace ese giro dos, tres veces. A menudo este barrido falsea el escenario, en otras ocasiones, en el sentido de que cada cosa está grabada en un sitio, entonces como la cámara se gira muy rápido, pues puedes grabarlo en otro momento, pero sí que se ven en los making ofs que Damien Chazelle quiere que las dos acciones estén pasando a la vez y que el operador de cámara vaya girando rápido desde el trípode de la cámara para irlos recogiendo en directo a ambos dos. Y, y es curioso hoy día tener una marca de fábrica tan característica para que a un plano así ya veas que es cosa suya y lo ha hecho dos veces. Mm. Pero es muy bonito asociar a alguien eso. También Chazelle, que por otra parte lo que has dicho tú, es que más allá de esa película que yo creo que ha visto muy poca gente, hizo el guión de Gran Piano, esta película que produjo Rodrigo Cortés y que dirigió Eugenio Mira, creo que se llamaba, y no tenía ningún... De hecho es bastante joven, creo que está por 30 y algún años ahora mismo. Me parece que tiene 37 ahora mismo, en estos momentos, Claro que día de cuando hizo grabación. esta película tenía menos de 30 años, muy meritorio Claro. por ello. Y también el que J.K. Simmons, un actor de su poder, se deje convencer por una persona que casi tenía la mitad de años que él, habla muy Que, bien acerca de él como intérprete, que yo creo que sobre todo le llamó la atención a Damien Chazelle, que J.K. Simmons, cuando le vio en Oz, en la serie, es la primera serie que hizo HBO y hacía de un neonazi, y yo, mira que es una persona que le hemos visto en las películas de Spider-Man tener mucho carácter. Pero la violencia que mostraba en Oz yo creo que es lo que le llamó para decir, quiero que este señor se encargue de este papel. Y al final es uno de los papeles que más recuerda a la gente cuando habla del cine de los últimos 10 años. Pues con esta verdad, digo de que es una de las películas que más recuerda a la gente del cine de estos últimos años, nos vamos a pasar a la tercera película de hoy. Vamos a hablar en este caso de Misery, de Rob Reiner, que nos la trae Oscar.